acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y desborda mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús Salvador, quien restaura, libertad y da paz. Y al instante mi vida cambió, y mi casa es ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz. Hoy vamos a estar compartiendo Hechos capítulo 7, la primera parte de este capítulo 7, que es la primera parte del discurso de Esteban. Este capítulo lo vamos a dividir en varios mensajes. Así, el día de hoy vamos a estar viendo entonces la primera parte, capítulo 7, versículos del 1 hasta el 8, y por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos de manera alternativa. Vamos a comenzar. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú nos traes para poder tener un tiempo en el cual podamos tener una comunión contigo y también entre nosotros. Principalmente, Señor, en esta mañana queremos pedirte que tú puedas trabajar con tu palabra en nuestros corazones, que tú puedas hablarnos y guiarnos, para que seamos nosotros obedientes a tu voz y también seamos verdaderos adoradores, reconociéndote como el Dios de la gloria. Muchas gracias por todo, pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 2. Leamos a una voz. ¿Ya? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. El Dios de la gloria. Entre los 7 elegidos para el servicio en la iglesia de Jerusalén, el diácono Esteban había alcanzado una gran popularidad, como habíamos visto la semana pasada. Sus sabias palabras no podían ser refutadas por sus adversarios y asimismo realizaba grandes prodigios y milagros. De este modo quedó revelada la gracia y el poder que Dios había puesto en él por medio de su Espíritu Santo. Dado que no podía ser vencido con argumentos válidos, Esteban fue maliciosamente difamado y llevado ante el concilio bajo el cargo de blasfemia. Unos falsos testigos, comprados por sus oponentes, lo acusaron de atentar contra la ley de Moisés y contra el templo del Dios Santo. Aún así, en el momento de mayor tensión, cuando todos dirigieron sus miradas hacia Esteban, su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Así, el Señor manifestó su aprobación a su siervo sin que fuese necesario que emitiese palabra alguna en su defensa. De todas formas, Esteban aprovechó esta oportunidad para exponer ante una gran multitud un extenso discurso invocando al Dios soberano y fiel,
conductor y hacedor de la historia. En sus palabras, mencionó a 3 importantes antepasados de fe: Abraham, José y Moisés. Hoy compartiremos la maravillosa obra del Señor que tomó la iniciativa al acercarse y llamar a Abraham para establecerlo como padre de Israel, padre de todos los creyentes y antepasado del Mesías. En este día, nuestro Señor viene a nuestro encuentro para llamarnos a la tierra de la bendición por la fe en su Hijo Jesús, mediador de un nuevo pacto. Descubramos una vez más al Dios soberano y fiel, que nos acompaña y conduce según sus propósitos de vida eterna. Alabemos juntos al Dios de Abraham, al Dios de la gloria. Amén. Ante la acusación de blasfemia contra Esteban, el sumo sacerdote tomó la palabra y le preguntó: ¿es esto así? ¿Es esto así? Ese líder religioso quiso saber de boca de Esteban, de boca de aquel diácono, si en verdad había blasfemado contra la ley de los judíos y contra el templo. Entonces, recibiendo la posibilidad de brindar su alegato, Esteban expuso 2 claros desarrollos con 2 argumentos firmes para refutar las 2 acusaciones que le hacían. Pero antes que buscar defenderse de las falsas acusaciones, procuró exhibir el rechazo y la transgresión del pueblo de Israel contra la ley y contra Dios, aquello de lo que lo acusaban a él. Y comenzó diciendo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Con corazón amistoso, Esteban se dirigió a los oyentes del pueblo diciéndoles: varones hermanos. De esta forma se identificó como un integrante más de su sociedad y descendiente de una misma familia, como testificaría en sus palabras. Además, con todo respeto, llamó padres a los miembros del concilio, atribuyéndoles un gran prestigio. Entonces, Esteban mencionó la obra que el Dios soberano había llevado a cabo desde los inicios del pueblo de Israel. A él reconoció como el gran autor de toda la historia. Por eso lo identificó como el Dios de la gloria, el Dios de la gloria, el Dios al que pertenece toda autoridad y majestad, el Dios que habita en luz inaccesible y que está por sobre todas las cosas, quien guía todo conforme a sus tiempos y a su voluntad, el Dios que merece recibir todo honor y toda exaltación, el Dios que tiene la primera y la última palabra, el Dios ante el que tiembla toda la creación, aquel al que David describió y alabó diciendo: la voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria, el Señor está sobre las aguas impetuosas. Este Dios soberano, el Dios de la gloria, conforme a su gracia unilateral, vino al encuentro de un hombre indigno con el fin de hacer de él una gran nación. Ese hombre era Abraham, a quien llamó desde Mesopotamia y le dio una dirección y una maravillosa misión, una maravillosa promesa. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Por aquel tiempo, Abraham y su esposa Sara no habían podido tener hijos, ya que ella era estéril. Sin embargo, Dios lo eligió para comenzar con él una nueva historia, una historia de redención. Para esto lo invitó a trasladarse a una nueva tierra incierta y lejana,
la tierra de Canaán. Pero, ¿era acaso Abraham más distinguido o especial que el resto de las personas de su época? Unos siglos más tarde, Dios le declararía a su pueblo por medio de Josué: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Aquel que vendría a ser el padre de Israel, el pueblo de Dios, había vivido como un hombre común y corriente, inmerso en las costumbres idólatras de su tiempo. Pero Dios lo eligió para convertirlo en antepasado de fe. No buscó en él ningún mérito o cualidad humana. No vio en Abraham lo que él era, sino lo que el Señor mismo haría de él. Así que no otro, sino el Dios de la gloria era el principal protagonista e iniciador de la historia del pueblo hebreo. Pero asimismo, ante el llamado del Señor, si bien el Señor lo llamó de forma unilateral, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Esteban nos dice que él entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Abraham obedeció. Abraham respondió con obediencia al llamado unilateral de Dios, porque tuvo fe, porque creyó en el Dios que lo llamaba para hacerlo una gran nación. Por eso, dejándolo todo, emprendió junto con los suyos un largo viaje por terrenos desconocidos, peligrosos o desérticos. Sin embargo, ¿qué sucedió cuando llegó a su destino? La palabra nos dice que a tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando finalmente llegó a la tierra a la que Dios lo llamaba, Abraham descubrió que ésta estaba habitada. No estaba vacía como él hubiera esperado, sino que había otros pobladores que la ocupaban. Pero antes que pudiera caer en el desánimo o la frustración, Dios se le presentó y le prometió darle aquel territorio a su descendencia. Como aseguró Esteban, Dios no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y Abraham creyó. Abraham creyó. Antes que quejarse o entristecerse, alabó al Señor, construyendo un altar en Siquem, el primer lugar de adoración a Dios en tierra prometida, en Siquem. Todo el tiempo que estuvo en territorio cananeo, Abraham no recibió ni una pequeña porción de terreno, sino que deambuló errante de un lugar a otro. Aún así, él siempre vivió por la fe en el Señor, por la fe en sus promesas. Por la fe abandonó su antiguo hogar. Por la fe transitó un extenso recorrido hasta Canaán. Por la fe vivió sin hogar fijo, como destacó el autor de Hebreos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Con su vista puesta en la herencia celestial, Abraham vivió como forastero toda su vida, mudándose de un sitio al otro y adorando al Señor allí donde se instalara. La ausencia de una ley formal como la que tenían y defendían los judíos que acusaban a Esteban no había impedido que Abraham obedeciera al Señor. La ausencia de la ley formal no había impedido que Abraham obedeciera al Señor. Tampoco el hecho de que no se le otorgase una tierra propia, ni la inexistencia de un templo, le impidió vivir como un adorador al Dios de la gloria. La vida de Abraham contrastaba enormemente con la de los acusadores de Esteban, porque aquellos opositores, poseedores de la tierra y beneficiarios de las promesas divinas, no vivían como hijos de Abraham. Si bien ellos mismos eran evidencia de la fidelidad del Dios soberano, a diferencia de su antepasado, estaban llenos de incredulidad. No tenían sus ojos puestos en la herencia celestial y no creyeron en Jesús, el Hijo de la promesa. Por el contrario, ellos lo persiguieron y le dieron muerte. Jesús les había dicho a los judíos que lo hostigaban: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. No hizo esto Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién estaba blasfemando entonces contra la ley y contra Dios? ¿Esteban o sus acusadores? Como a Abraham, al llamarnos, el Señor no mira lo que éramos, ni lo que somos ahora. No mira nuestras debilidades, pasadas o presentes, ni nuestros méritos o cualidades humanas, que siempre serán insuficientes para merecer su llamado. El Señor no mira quiénes somos hoy, sino lo que Él hará de nosotros. Conforme a esta mirada de amor y de esperanza, el Dios de la gloria viene a nuestro encuentro y nos llama a ser parte de una nueva historia, una historia de redención. Nos llama a una nueva vida en Cristo, con una nueva dirección y con una misión. Nos llama a la herencia celestial que Él prepara para los que son de la fe, como Abraham. El Dios de la gloria, que está aquí, el Dios de la gloria, tiene la primera y la última palabra. De Él es la iniciativa y en sus manos está nuestro destino. Pero aunque Él es quien conduce la historia, quien nos llama y quien nos lleva a cumplir sus propósitos eternos, nosotros debemos responder a su llamado de amor con nuestra obediencia, como lo hizo Abraham. La gracia de Dios no concluye con su llamado. Hay un camino que debemos emprender por la fe, una esperanza que debemos abrazar y testificar, una vida pasada de pecado que debemos abandonar, una vida de obediencia y alabanza constante que debemos mantener, aún en medio de las situaciones más inesperadas y adversas. Nuestro Señor, el Dios de la gloria, es el Dios soberano que está en control de todas las cosas. Así que nunca olvidemos que la primera y la última palabra están en los labios de nuestro Padre Celestial, en los labios del Dios de la gloria. Amén.
Morando ya en Canaán, el tiempo pasaba y Abraham seguía sin tener siquiera un hijo. Al dejar su casa en Mesopotamia, tanto él como Sara eran más jóvenes. No tanto, pero eran más jóvenes. Los dos debieron haber estado llenos de gozo y con grandes expectativas. Dios les había prometido una gran descendencia. Pero aún después de 20 años, no solo no poseían tierra alguna, tampoco habían tenido el hijo que tanto ansiaban. Podemos imaginar la silenciosa tristeza que reinaba en el hogar de esos ancianos. Una noche, apesadumbrado y dolido, Abraham se encontraba en la soledad de su tienda cuando Dios lo hizo salir y elevar sus ojos al cielo. Entonces le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. En ese momento, cansado de esperar, Abraham podría haber cuestionado las palabras del Señor. Pero ¿cómo reaccionó él? La palabra proclama que creyó a Jehová. Creyó y le fue contado por justicia. A pesar de las evidentes imposibilidades, como nos dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios le aseguró a Abraham que le daría una numerosa simiente. Aún así, lejos de garantizarle que ésta permanecería para siempre en el territorio de Canaán, el Señor le anticipó que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. La enorme multiplicación de los hijos de Abraham se daría fuera de la tierra de Canaán, mientras sus descendientes viviesen como esclavos. Esto iba a suceder en Egipto. Aún así, ellos saldrían de allí por la poderosa intervención del Señor y regresarían a la tierra prometida para adorar al Señor. Cumpliendo sus promesas, llegado el tiempo, Dios le concedió a Sara que concibiese y diese a luz un hijo en su vejez. Así nació Isaac y llenó de alegría su hogar. Muchos años después, Isaac engendraría a Jacob y Jacob sería el padre de los 12 antepasados de las 12 tribus de Israel. Pero antes de que esto ocurriese, Dios había sellado una alianza con Abraham. Como proclamó Esteban, el Señor le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Antes del nacimiento de Isaac, Dios le ordenó a Abraham: será circuncidado todo varón de entre vosotros, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De esta forma, como sello de la bendición recibida por Abraham y que se extendía a su descendencia, Dios le dio la circuncisión, no el territorio, no la ley, no el templo. Como sello le dio la circuncisión. Esteban dejó esto muy en claro y además se encargó de destacar la presencia del Dios de la gloria en varios puntos geográficos, aún fuera de Canaán, como en el llamado de Abraham en Mesopotamia y Harán,
y la redención de los descendientes esclavizados en tierra ajena. Asimismo, mencionó el primer lugar de adoración en Siquem, tierra samaritana en tiempos de Esteban, y no en Jerusalén, que era la residencia del templo. Por lo tanto, el padre espiritual de la nación de Israel había vivido en perfecta comunión con el Señor, sin contar con la ley ni con el templo. Toda su vida anduvo por la fe cerca del Dios de la gloria, que lo llamó por su gracia, lo trasladó a la tierra prometida y le dio una gran descendencia. Esta descendencia se refería al numeroso pueblo de Israel. Como Dios le señaló a los hebreos, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Pero la descendencia de Abraham también nos incluye a nosotros, por ser hijos de la fe. Como expresó Pablo, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe como Abraham. De esa manera, Él viene a ser padre de todos nosotros. Pero más allá de la multiplicación numérica de los hijos de Israel, y más allá de los cuantiosos hijos de la fe como nosotros, la descendencia prometida a Abraham apuntaba a un hijo en particular. Gálatas nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús es el Hijo de la promesa, al que los judíos rechazaron, a quien sentenciaron a la cruz y por quien ahora estaban enjuiciando a Esteban. Dios envió a su Hijo Jesús como la simiente prometida, un hijo de Abraham, pero para la redención de la humanidad. Él es el Salvador que los hebreos ignoraron, cegados por sus tradiciones y ritos. Él es la presencia misma de Dios entre los hombres. Como nos dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Dios de la gloria, que habita en luz inaccesible, se hizo visible en su Hijo Jesús, en quien tenemos salvación por la fe en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de su sangre, Jesús vino a ser mediador de un nuevo pacto, un pacto de amor en el que Dios nos quita de la tierra del pecado y nos llama a la tierra de la bendición eterna por la fe en Jesucristo. Como nos dice la palabra, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Por medio de su muerte, los llamados recibirán la herencia eterna que se les ha prometido y serán liberados de los pecados que han cometido. Esto era lo que proclamaba Esteban y que sus opositores se negaban a aceptar. Por causa de Jesús era acusado de blasfemia contra la ley y contra el templo. Pero, ¿quiénes estaban blasfemando en realidad? ¿Esteban o sus adversarios? Muchos pueden levantarse en nuestra contra por nuestra fe. Aún así, el Espíritu Santo siempre nos dará su sabiduría para que podamos dar testimonio de la verdad para salvación a todo aquel que crea en Jesús como lo hizo Esteban. El Dios de la gloria es el Dios de la historia. Él tiene la primera y la última palabra. Él ha conducido cada circunstancia para nuestra salvación. Él sigue conduciendo cada detalle, esperando que las almas se rindan a Él
y encuentren la vida en Jesús. Si escuchás su llamado hoy, acércate al Señor y emprende el camino de la vida como lo hizo Abraham. Rendí tu vida ante el único y verdadero Salvador, Jesús. Dios tiene grandes promesas para nosotros que cumplirá según su buena voluntad y en su tiempo. Mientras tanto, mientras esperamos en sus promesas, como Abraham, crezcamos en obediencia y en fe, esperando nuestra herencia celestial y alabando en todo tiempo a nuestro buen Señor, el Dios de la gloria. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro Salvador. Como Abraham, sabemos que por la fe nosotros podemos alcanzar la vida en Jesucristo, la simiente prometida. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos responder a tu llamado, el llamado que nos hiciste a venir a tu salvación, a través de manifestarlo con nuestra fe y nuestra obediencia, también como lo hizo Abraham. Señor, te damos gracias por habernos considerado a nosotros, aun habiendo sido indignos, sin mirar en nosotros ningún mérito, sin mirar en nosotros ninguna cualidad y tampoco ninguna debilidad, porque tú no miraste lo que nosotros éramos, sino lo que tú harías de nosotros. Y conforme a tu misericordia, conforme a tu gran amor, nos estás conduciendo por el camino de la vida para que alcancemos la herencia celestial que nos prometes en tu Hijo Jesús. Señor, danos tu fortaleza y ayúdanos para que nosotros siempre podamos caminar en obediencia a ti. Y Señor, en este tiempo, bendice a cada uno de nosotros, aquellos que en este momento puedan recibir tu palabra, que puedan recibir la salvación de Jesús, que así lo hagan, porque el tiempo también se termina. Y Señor, y a quienes lo hemos encontrado, ayúdanos a seguir caminando por la fe, aunque no se vean resultados presentes, sabiendo que la victoria absoluta está en tu mano y a tu tiempo tú cumplirás tus promesas, las promesas que nos has hecho, porque tuya es la primera, pero también la última palabra. Te damos muchas gracias por todo y pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz con su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó.